Buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en esta ocasión, en la que nos hacemos parte desde el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, a los homenajes que a nivel global se realizan en el marco de la conmemoración del primer centenario del natalicio del educador brasilero Paulo Freire. La actividad de hoy tiene algunos visos de conversación y tiene también algo de entrevista, rasgo que queremos destacar en especial en este día, en que además se celebra en nuestro país el Día de la Trabajadora y del Trabajador Radial, a quienes aprovechamos de brindar un fuerte abrazo, por cierto. El de hoy se propone ser un diálogo, como decíamos, que hemos denominado Paulo Freire en Chile, influencia de nuestro país en su pensamiento y obra, y se enmarca en las actividades que hemos planificado con ocasión del Seminario Nacional Centenario Paulo Freire, Saberes y Prácticas Pedagógicas para la Emancipación y la Justicia Social, evento que realizaremos el 5 y 6 de noviembre del año en curso. Para realizar este diálogo, contamos con la gentil participación de la profesora Marcela Gajardo Jiménez, quien ha tenido la gentileza, como decíamos, de aceptar esta invitación. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto poder participar. No, el gusto, Marcela, es para nosotras, para nosotros. ¿Ah? De verdad, nuevamente te agradecemos el haber aceptado esta invitación. Marcela, hoy que nos acompaña, nos hablará desde su perspectiva personal y compartirá con nosotras y con nosotros una serie de ideas, de visiones, de comentarios, los que están además contenidos en un libro digital de libre acceso, que es obra de Marcela Gajardo y que tiene por título Paulo Freire, Crónica de sus años en Chile, es una publicación del año 2019. ¿Quién es Marcela? Marcela Gajardo es graduada en educación en la Universidad Católica de Chile y cuenta con una maestría en sociología de la Universidad de Essex en Inglaterra. Fue académica visitante en la Universidad de Harvard entre el año 2015 y 2016 y además se desempeñó durante el año 2014 y 2019 como consejera técnica especializada del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en México. Es además exdirectora de estudios de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, cargo que ocupó entre los años 90 y 95, y también se desempeñó como asesora y consultora senior de un conjunto de organismos internacionales como UNESCO, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNESCO, la Organización de Estados Americanos, entre otros. Fue cofundadora y fue directora además de un programa muy importante para nuestra región en el ámbito educativo, el programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, y trabajó ahí ¿no? entre los años 96 y 2014. Y también formó parte de un consejo que llegó a presidir de UNESCO, el GIEM, que tiene precisamente a su cargo el monitoreo, ¿cierto?, el seguimiento respecto a la evolución de la educación a nivel global. Es autora de cerca de 20 libros y de otros tantos artículos de educación y desarrollo, entre los que destaca el libro que recién mencionamos, ¿no?, que hace un relato profundo respecto a la permanencia de Paulo Freire en nuestro país. Marcela, por último, ha sido profesora invitada de universidades chilenas y extranjeras y ha participado también como conferencista en una serie de seminarios internacionales realizados en distintas partes del mundo, América Latina, Europa, Asia, entre ellos China y Japón. Actualmente, Marcela forma parte del equipo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Chile. Nuevamente, Marcela, agradecemos la presencia ¿no? En esta conversación y precisamente para dar inicio a ella, te propongo una primera pregunta, ¿eh? Una pregunta que nos va a permitir enmarcar a quienes nos acompañan en esta conversación. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Quisiéramos que pudieras compartir con nosotros bajo qué circunstancias tú conoces a Paulo Freire. Gracias por tu pregunta, Pablo. Yo conocí a Paulo Freire mucho antes de trabajar con él. Lo conocí el año 1966, cuando Freire estaba ya instalado en Chile
y lo conocí en calidad de dirigente estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Nosotros estábamos tratando de montar trabajos de verano y tratando de trabajar en poblaciones marginales urbanas, alfabetizando jóvenes y adultos con escolaridad incompleta o sin escolaridad. Y a mí me contaron que había llegado un profesor brasilero que tenía un método propio de alfabetización de adultos que estaba basado en los intereses, la realidad y necesidades de esos actores, y a mí me pareció sumamente interesante. Entonces mi primer contacto con él fue asistir a una conferencia que él daba en el Ministerio de Educación de Chile, organizada por la Jefatura de Planes Extraordinarios de Alfabetización de Adultos, que en esa época, estoy hablándote de muchos años atrás ya, en esa época, año 1966, dirigía Valdemar Cortés Caravante. Y cuando lo escuché me pareció tan interesante su propuesta que lo invité a hablarle a los estudiantes que íbamos a participar en esos trabajos de verano. Y ahí se empezó a gestar nuestra amistad y nuestras relaciones de trabajo. La verdad, ya como joven profesional, en el año 1967, y junto a José Luis Fiori. José Luis Fiori era un joven sociólogo brasilero que estaba también exiliado en Chile, hijo de don Hernán y María Fiori, que llegó a ser vicerrector académico de la Universidad Católica. Y con él nosotros tuvimos el privilegio de ser asistentes de Paulo Freire en el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, el ICIRA, famoso ICIRA. Ambos estábamos incorporados a un proyecto que era un proyecto de investigación, sobre la temática cultural de campesinos chilenos, cuyo principal objetivo consistía en identificar, y aquí ustedes van a reconocer el lenguaje de Freire, temas generadores. Y estos temas generadores iban a servir de base a la programación de actividades de capacitación y programas de desarrollo local y comunitario. Y en ese contexto fue que Paulo Freire empezó a escribir los textos y borradores que más tarde conformarían la ahora clásica publicación Pedagogía del Oprimido, publicada originalmente y paradojalmente en inglés por la editorial Herder & Herder, y después traducida al español por la editorial Tierra Nueva en Uruguay. La versión manuscrita, que también hoy día es mítica, porque Paulo Freire escribía a mano, con una letra chiquitita y muy ordenada. Entonces iba escribiendo sus capítulos y los iba ordenando y compaginando. Esa versión manuscrita, que fue redactada en portugués, fue publicada por el Instituto Paulo Freire y por la editorial 9 de Julio en una edición conmemorativa de los 50 años de la pedagogía del oprimido. Yo debo decir que para mí fue un privilegio, porque yo tenía alrededor de 20 y pocos años, y trabajar con un notable del exilio brasilero para cualquier persona que estaba cursando pedagogía y que se interesaba más bien por la dimensión sociológica del pensamiento educativo de Freire, esto fue un privilegio enorme. Sí, enorme. sí, precisamente, perdona que te interrumpa ahí brevemente, ¿no? Pero precisamente te quería hacer ahí un comentario, pregunta también, ¿no? Puesto que mientras te escuchaba, me imaginaba el encuentro tuyo con Freire, en tanto tú estudiante universitaria, pero además dirigente universitaria, dirigente de la federación, ¿eh? En un tiempo convulsionado para nuestro país también, ¿no? Y hago el paralelo con lo que nos tocaba a nosotros vivir en los 80 y a principios de los 90,
por ejemplo, en la FECH, en los centros de estudiantes, en torno a nuestra preparación para los trabajos voluntarios, de verano, etcétera. Me imagino aquello y luego trabajando con él. Desde el punto de vista tuyo, en lo personal, esa experiencia, si es que me lo quieres responder, esa experiencia, ¿qué tal fue? ¿Qué impresión, qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, los mejores recuerdos y jamás, yo creo que lo que yo escribí últimamente, yo tengo varias publicaciones sobre Paulo Freire y su pensamiento, porque como decía Homero en una famosa frase de él, escribo para entender lo que he vivido. Más viví que entendí en ese momento particular. Creo que logré entender mucho más ahora que estoy mayorcita que lo que entendía en ese minuto. Y una de las primeras publicaciones que escribí sobre la concientización, este neologismo que nosotros no conocíamos hasta la llegada de Freire y que es producto de un grupo de filósofos brasileños que estaban reunidos en un instituto superior de estudios brasileños en los años 60 hasta el 66 más o menos, ¿no? Y que realmente fueron los grandes inspiradores de las metodologías pedagógicas de Freire. Pero trabajar con Freire para mí, la pregunta que tú me haces, fue tan importante porque él nos incorporó como uno más en su equipo en Isira. Y nosotros éramos jovencitos, por lo tanto, fuera del honor que nos hizo al considerarnos pares, nosotros pudimos participar muy directamente en lo que era la redacción de los textos y cartillas que Paulo Freire ocupaba en sus intervenciones públicas, en los cursos y talleres que se ofrecían en el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria, en las conferencias que él organizaba para otros estudiantes. Entonces, el poderse empapar de sus ideas expresadas al principio en un portuñol bastante complicado, era un aprendizaje acelerado y era un incorporar ideas y una cultura a la que nosotros no estábamos acostumbrados, los chilenos que trabajábamos con él. La cultura brasilera es muy distinta de la nuestra. La cultura brasilera está más focalizada en la oralidad. Ellos expresan muy bien sus ideas en forma oral. En cambio, la nuestra yo creo que se expresa mejor en forma escrita. Y eso te enseña un poco a tratar de flexibilizarte un poco en tu forma de ser, pero también a ser muy riguroso en lo que uno escribe y tratar de reflejarlo de manera más rigurosa posible las ideas que te están compartiendo. Y en ese contexto yo debo decir que mucho de lo que nosotros hicimos con José Luis Fiori en el marco de las actividades que desarrollamos con Paulo y en el marco de la investigación de la temática cultural de los campesinos del recurso, que así se llamaba nuestra investigación, fueron incluidos en los capítulos 3, 2 y 3 de la pedagogía del oprimido. O sea, el capítulo 2 y 3 de la pedagogía del oprimido recoge muchos de los textos que Paulo preparó como marco de referencia para llevar a cabo la investigación temática de los campesinos del recurso. ¿Y qué era la investigación temática? Era básicamente una transposición de lo que él llamaba la investigación del universo vocabular de los adultos analfabetos. Cuando él investigaba el universo vocabular de los adultos analfabetos, investigaba su manera de pensar, su manera de expresarse, su lenguaje, su cultura. Y eso elegía algunas palabras generadoras que después iban a ser parte de su proceso de alfabetización. En la investigación temática, esa investigación que él diseñó, yo te diría que en el año 67,
para responder a una demanda muy concreta de los técnicos de la reforma agraria. Se trataba de capacitar campesinos que estaban recientemente asentados en unidades productivas nuevas, que eran las unidades reformadas. Y se necesitaba capacitar a esos campesinos para que ellos pudieran administrar las unidades reformadas. Entonces no era solamente aprender a leer y escribir, era también aprender nociones básicas de contabilidad, matemáticas y una serie de otras cuestiones que tenían que ver con la gestión predial de esos asentamientos campesinos. Entonces, el mundo de esa investigación temática, cómo los campesinos lo veían, qué opinaban en esto de ser los administradores de sus nuevas unidades reformadas, etcétera, era un proceso que Paulo Freire diseñó y que nosotros íbamos acompañando. Pero como teníamos que recoger la información, organizarla y hacer trabajo de terreno, también le ayudábamos en la redacción. Entonces, esas redacciones, él más tarde las incorporó en los capítulos segundo y tercero. Algunas de ellas habían sido elaboradas antes, en el marco de sus actividades en Brasil, y las otras fueron ya recogidas directamente en el asentamiento El Recurso, que es un asentamiento que está cerquita de Huín. No crean que fuimos al extremo sur de Chile ni nada de eso. Como era una actividad experimental, era un asentamiento campesino que estaba a las afueras de Santiago, en la comuna de Huín. Es decir, que para ustedes, Marcela, dicho proceso no fue un especial proceso de aprendizaje en lo personal y en lo colectivo, pero también fue un proceso de aprendizaje para Freire, por lo que yo estoy entendiendo, por lo que tú dices, ¿no? Hay mucho a propósito de sus propias afirmaciones, ¿no? Hay mucho de acción y reflexión, hay mucho de praxis en lo que él está desarrollando en Chile, y a partir de estos aprendizajes él desarrolla un conjunto de propuestas educativas, ¿no? En nuestro país. Tú nos puedes seguir ilustrando respecto de esas propuestas educativas y también del contexto institucional en el que las implementó. Sí, con mucho gusto. Mira, lo primero que yo quisiera aclarar es que Paulo Freire, cuando llega a Chile, no llega como página en blanco. O sea, él viene precedido por una experiencia muy importante trabajando en el CESI, el Servicio de Extensión y Asistencia Social de las Industrias en el estado de Pernambuco, donde ya trabajaba con jóvenes y adultos, más bien en un trabajo de corte más asistencial. Y a partir de que él trata de experimentar con una estrategia metodológica para enseñarles a leer y escribir a quienes no habían tenido oportunidad de escolarizarse, es que él realmente aprovecha toda esa experiencia del CESI y la plasma en su método conocido como método Paulo Freire. Aquí en Chile no se conoció como método Paulo Freire, se conoció como método psicosocial de alfabetización de adultos y se lo adaptó a la realidad y a la cultura chilena. Pero el método mismo él lo creó experimentando en su estado natal de Recife y después lo proyectó a un estado diferente en la localidad de Angicós, donde llegó a alfabetizar alrededor de 300 analfabetos que lograron aprender a leer y escribir para ejercer su derecho a voto. Hay que recordar que en ese tiempo las personas analfabetas no tenían derecho a voto. Entonces, un método acelerado de alfabetización les permitía por lo menos aprender lo esencial para firmar y poder comunicarse, te fijas, y ejercer ese derecho ciudadano. Entonces, en el fondo, lo que Freire hace en su estado natal no lo sistematiza. Él actúa, experimenta, produce ideas, trabaja con familias silábicas, ingenia un método a partir de otros métodos, tampoco trabaja en blanco. Y
a raíz de eso, él tiene tanto éxito que lo invitan a hacerse cargo del Plan Nacional de Alfabetización del entonces recientemente electo gobierno de John Goulart. Y es ahí donde él puede realmente proponer una ampliación y una cobertura que es de carácter nacional. O sea, no era cualquier cosa. Estoy hablando de un país del tamaño de Brasil, ¿te fijas? Con muchos estados, una población enorme. En ese tiempo las tasas de alfabetismo en los estados más pobres sobre todo eran muy altas. Entonces él puede realmente tratar de extrapolar su método que empezó en el estado de Pernambuco al país en su conjunto. Pero todos sabemos cómo terminó eso. Terminó con un golpe cívico-militar que algunos periódicos de la época, incluso celebrando los éxitos de Freire, tituló en un titular La revolución que la revolución mató. Era una revolución educativa, poder alfabetizar en 40 horas cronológicas a una persona que no había podido acceder a la escuela o que había desertado a temprana edad porque tenía que insertarse en el mundo del trabajo. Entonces, realmente, cuando viene el golpe de Estado, Freire primero lo acusan de comunista, por estar tratando de alfabetizar a una población sin escolaridad, y por un tiempo de alrededor de 3 meses está preso. Y las preguntas son siempre las mismas, o sea, su método es subversivo, no es subversivo, etcétera, etcétera. Cosa que para él era una cosa incomprensible. No lo podía. Exacto. Exacto, ahora efectivamente lo de Recife, ¿no? La experiencia de la alfabetización en un tiempo récord, ¿no? A población adulta, en 40 horas. 40 horas. Indudablemente podía haber sido parte de un proceso que venía finalmente a subvertir el orden establecido, puesto que le daba en los hechos derecho a voto a quienes todavía no lo tenían, ¿no? Así es. Y en un mundo polarizado, en un mundo de la Guerra Fría, en una América Latina, ¿no? Marcada por la doctrina de seguridad nacional en aquella época tan fuerte, ¿no? Indudablemente el estigma con el que le imponen a Freire por este hecho, ¿no? De alfabetizar es parte, ¿no? De un proceso mayor. Ahora, allí en la alfabetización en Anticos, ¿no? Hay un aprendizaje que Freire realiza, ¿no? Y que constituye una parte sustantiva de su propuesta y que tiene que ver con la educación de adultos. Yo quisiera que tú nos pudieras comentar, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees tú son los principales aportes que Freire hace a la educación de adultos en nuestro país, en el marco probablemente de lo que ya nos venía ilustrando, ¿no? Lo primero que quiero aclarar es que Freire se transformó en educador. Sí. Su formación... Sí. Su formación es bueno decirlo, ¿no? Es bueno decirlo, sí. Su formación no era en cuestiones pedagógicas. Freire era un filósofo y era un abogado. Él mismo relata en sus miles de escritos que como abogado resultó un perfecto fracaso. La primera causa que tuvo la perdió y no le pudo cobrar a su cliente y decidió que no era eso su vocación. Entonces se dedicó más bien a la filosofía y a la pedagogía. Y yo creo que lo que él nos trajo a nosotros como chilenos, digamos, es este concepto de la concientización. Y es un concepto que no es de su autoría, es de autoría de este grupo de filósofos del Instituto Superior de Estudios Brasileros. Y quien lo divulgó y lo hizo conocido ampliamente, además de él, fue don Elder Cámara, obispo de
de Pernambuco, porque la práctica de Paulo Freire en su estado natal era con las comunidades eclesiales de base. Paulo fue siempre era un católico no practicante, pero en general era un cristiano y era un humanista cristiano. Entonces sus vínculos más bien eran con las comunidades eclesiales de base y con otras organizaciones de iglesia. Yo creo que católicas al principio, pero después estas se ampliaron hacia las iglesias ecuménicas. Y las iglesias protestantes tuvieron un papel muy importante en la publicación de la pedagogía del oprimido y la educación como práctica de la libertad, y también en divulgar las ideas de Freire por toda América Latina y después por el mundo. De hecho, el Consejo Mundial de Iglesias, donde Freire también estuvo exiliado en Ginebra, es de las iglesias protestantes. Entonces, yo quisiera contarte de eso después para no romper el hilo de la estadía de 4 años y medio que Freire compartió con nosotros en Chile. Porque Freire llegó a Chile en noviembre de 1964 y partió de Chile en abril de 1969. Entonces fueron 4 años y algunos meses, alrededor de 5 meses, que él estuvo acá. Y yo creo que es importante que yo te hable de su trayectoria intelectual y laboral en Chile, porque yo creo que eso explica gran parte de cómo evolucionó su pensamiento. Y en un intento por tratar de tratar de establecer una línea de tiempo en el desarrollo de las ideas de Freire, yo en esa publicación que tú anunciaste de la crónica de sus años en Chile, yo distingo tres grandes periodos. El que me estaba refiriendo al comienzo, que es el periodo que va de los 50 al año 64, que es el golpe de Estado, que coincide con el periodo en que formuló y aplicó el método de alfabetización conocido como método de Paulo Freire en Brasil, o método de concientización, también se lo conoce como método de concientización, y difundido más tarde en Chile como método psicosocial de educación de adultos a través del Ministerio de Educación. El segundo periodo transcurre entre noviembre de 1964 y fines del año 1968, y coincide con el tiempo del exilio no solamente de Freire, sino de un número muy importante de políticos e intelectuales brasileños, donde Freire pasó a desempeñarse como asesor o consultor nacional en la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, conocido como INDAP. Y eso primero. Y luego como consultor de la UNESCO en el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria, ICIRA. En ICIRA su estatus era de consultor internacional. En cambio, en el INDAP su estatus era de asesor nacional. No bien llegó a Chile, Paulo Freire fue contratado por Jackson Scholl, que entonces era el presidente nacional del INDAP, y lo asignó directamente a 2 tareas. Uno, diseñar una estrategia de alfabetización para la campaña nacional de alfabetización que estaba en el programa de gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Y segundo, apoyar los trabajos de alfabetización y capacitación que se estaban ejecutando en el marco de los procesos de reforma agraria. O sea, cuando Freire llega a Chile, ya hay 2 importantes procesos de transformación social en curso: la reforma integral de la educación chilena y la reforma agraria, que hasta el día de hoy nos pena, porque hace poco se celebraron 50 años de la reforma agraria y seguimos sufriendo las mismas tensiones que teníamos cuando comenzó. Pero obviamente ese es el contexto general en que Freire actuó durante sus años en Chile.
y era un contexto muy favorable al desarrollo de sus propuestas teóricas y metodológicas. Y, y la tercera etapa, que es la que se inicia a comienzos del año 69, cuando nuevamente por razones políticas, Freire ve interrumpido su trabajo en Chile y truncado sus esfuerzos por construir lo que él llamaba una teoría de la acción cultural. O sea, ya aquí estamos frente a un salto. Aquí saltamos de una estrategia alfabetizadora y de educación de adultos a una teoría pedagógica general más relacionada con la política en el sentido amplio de la palabra que con la educación propiamente tal. Entonces, por eso yo creo que Paulo tiene tres periodos interrelacionados en lo que fueron la elaboración de propuestas teóricas y metodológicas. El primero, que es esencialmente pedagógico político, digamos, pero político en el sentido de convocar o formar para una participación en las elecciones que se estaban celebrando en el país de origen, que era Brasil. La segunda etapa ya es una etapa que trasciende los programas de alfabetización y educación de adultos y se proyecta más hacia programas de desarrollo local, comunitario y transformaciones agrarias. Y hay una tercera etapa, que es cuando él realmente difunde su pedagogía del oprimido e incorpora ahí algunas categorías. Yo prefiero hablar de categorías de análisis marxista. Eso es realmente lo que Paulo incorpora en la pedagogía del oprimido, que por lo demás era la que usaban la mayoría de los intelectuales chilenos en esa época. Estoy hablando del año 69, 70, 71, 72 y hasta el 73. Paulo ya no estaba cuando se celebraron las elecciones que llevaron al gobierno Salvador Allende. Había dejado el país en 1969, básicamente porque a raíz de las actividades, yo aquí diría que desarrollamos en conjunto, lo acusaron de que su método de concientización tendía a radicalizar a los grupos más vulnerables y postergados. Y esta radicalización no tenía canales políticos de canalización. Entonces, a raíz de esto, el gobierno de Chile decidió rescindir su contrato como consultor de la UNESCO y, puesto en la disyuntiva de quedarse aquí sin ese contrato o partir a cumplir con otras obligaciones a las cuales lo habían invitado, él optó por aceptar una invitación a la Universidad de Harvard como profesor visitante y luego aceptar una invitación que le cursó el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra para que él pudiera trabajar en su departamento de educación. Entonces, Freire sale de aquí el año 69, permanece 10 meses en la Universidad de Harvard revisando el manuscrito de la pedagogía del oprimido porque lo tiene que entregar a sus editores en inglés, y luego, al término de esos 10 meses, él parte a Ginebra a hacerse cargo de su posición en el Consejo Mundial de Iglesias, donde estuvo por prácticamente otros 10 años, porque su exilio duró 15 años. Él llegó aquí de 43 años y se fue y regresó a Brasil, a su Brasil natal, del que sentía una nostalgia horrible. Él llegó alrededor de los 60 y pocos años, entonces, o 58 años. Entonces, a mí siempre me sorprendió porque Paulo raramente escribe sobre el exilio. Y yo creo que su experiencia y su trayectoria y todo está profundamente marcada por el exilio.
Sí, precisamente, Marcela, y respecto al concepto de concientización, te quiero volver a invitar a volver ahí al concepto, ¿no? Pero a propósito del influjo que el exilio chileno, porque él tiene un exilio mucho más cortito en Bolivia, ¿no? Porque No sale de debe ser una Brasil, pasada, claro, claro. sale de Brasil expulsado, llega a Bolivia y hay otro golpe de Estado, Sí, finalmente se avecina en Chile. Bueno, no, así es. salió antes del golpe de Estado chileno, pero también acabó uno, ¿no? Pero decir que, como bien decías tú, ¿no? Hay un influjo del contexto nacional de lo que ocurre a nivel intelectual, en la producción académica, en la producción, en los movimientos sociales, respecto a el pensamiento marxista, ¿no? Y en el capítulo 2, la educación bancaria indudablemente dialoga de modo directo, muy fluido con la acepción que Gramsci le da al concepto de cultura, a propósito del receptáculo vacío, ¿no? Y en el capítulo 3 de la pedagogía del oprimido, cuando Freire nos expone la palabra que transforma al mundo, ¿cierto?, a la praxis como la unión indisoluble entre acción y reflexión, ahí indudablemente también hay un otro influjo del pensamiento marxista. Ahora, respecto del concepto concientización que ha sido banalizado, que ha sido estigmatizado, caricaturizado por quienes no logran comprender en profundidad la propuesta freiriana. ¿Cuál es el significado que Freire, tu opinión, le otorga, le asigna al concepto de concientización? Y además, y a propósito, ¿no?, de este marco, ¿no?, de la educación de adultos, ¿cómo relaciona la concientización con la educación de adultos y con la alfabetización? Yo sé que es muy extenso, pero en el tiempo que tú puedas comentarnos, ¿no? Yo voy a tratar de sintetizarle en las propias palabras de Freire. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Tres elementos, mira, que son unas frases que yo escogí que reflejan este tema. Dice así: se cree generalmente que yo soy el autor de este extraño vocablo concientización, debido a que es un concepto central de mis ideas sobre la educación. En realidad fue creado por un equipo de profesores del ISEB hacia los años 64. Al oír la primera vez la palabra concientización, me di cuenta inmediatamente de la profundidad de su significado, porque estoy convencido que la educación como práctica de la libertad es un acto de conocimiento, una aproximación crítica a la realidad. Desde entonces, esta palabra pasó a formar parte de mi vocabulario. Eso es de 1971. 1981, 10 años después, comencé a preocuparme con el uso de la palabra concientización ya desde mi paso por Chile. El desgaste que esa palabra sufrió en América Latina y después en Europa fue tal que hace 5 años o más que no la uso. Pasé a hacer de ella una denuncia mundial que yo llamaba desmitificación de la concientización. Entonces comencé a reflexionar sobre eso. Fui percibiendo mi responsabilidad en el proceso de recuperación de que era objeto. Esta responsabilidad estaba en la falta de una definición político-ideológica. 1981. Y luego, cuando ya regresa, estando en Chile y refiriéndose a su experiencia en Chile, cuando se refiere a la concepción bancaria de la educación y a su famosa frase que en la educación bancaria el educador es siempre quien educa y el educando quien es educado, en la concepción humanista resulta que no hay más un educador del educando, no más un educando del educador, sino un educador educando con un educando educador. Esto significa que nadie educa a nadie, que nadie tampoco se educa solo, que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Esa frase
es de 1968, cuando nos explicaba a nosotros los chilenos cómo él visualizaba su concepción bancaria y su concepción problematizadora de la educación. Y luego explica, ahonda más, dice, rechazando los métodos de alfabetización puramente mecánicos, proyectábamos llevar a cabo una alfabetización directa ligada realmente a la democratización de la cultura, una experiencia susceptible de hacer compatibles su existencia de trabajador y el material que se le ofrecía para el aprendizaje. Pensábamos en una alfabetización que fuera al mismo tiempo un acto de creación capaz de engendrar otros actos creadores, una alfabetización en la cual el hombre, que no es pasivo ni objeto, desarrolle la actividad y la vivacidad de la invención y de la reinvención, característica de los estados de búsqueda. Esta frase la tomé de la educación como práctica de la libertad, donde Paulo, un libro escrito en Chile enteramente y desde Chile enviado a la editorial Paz y Tierra en Brasil, donde Paulo cuenta paso a paso cómo fue construyendo su método de alfabetización acelerada de adultos y qué objetivos perseguía con esa metodología. Entonces yo creo que él explica mejor que yo, ¿te fijas? El concepto de lo que nosotros es un neologismo, te fijas, es difícil de explicar, pero él lo explica muy bien en términos de lo que era su práctica con adultos sin escolaridad. Sí, bueno, te agradezco mucho, Marcela, que nos haya traído al mismísimo Paulo Freire a la conversación, y a través de las palabras de Freire. Lo que me ocurre a mí, ¿no? Cada vez que a través de la lectura o la escritura uno se aproxima al concepto, concientización, bueno, y a otros conceptos claves de la pedagogía en Freire, me sucede, ¿no?, que le encuentro tanta vigencia en el mundo, en el Chile contemporáneo, ¿no?, a aquello que se plantea, puesto que en el fondo lo que nos propone Freire, ¿no?, y según él mismo, ¿no?, es la transformación del educando en sujeto y del educador en sujeto, y por supuesto conjugado también en femenino, en clave femenina, como el mismo Freire, ¿no?, aprendió a reconocerlo con los años. Y ahí hay una clave, ¿no? El sujeto, la sujeta va a ser capaz, ¿no?, de desarrollar el aprendizaje en la medida en que tiene conciencia de sí mismo, que tiene conciencia de la realidad en la que está, de la realidad de la que es parte, de que además la posibilidad de transformación de la realidad está en él y no está fuera de él. O sea, ahí hay indudablemente otro influjo evidente de lo que ocurre en América Latina en esos años y también en nuestro país. Ahora, tú hacías referencia cuando nos mencionaste estos distintos momentos, ¿no? Estas etapas del mismo Freire, ¿no? Pero y evolucionado y transformado en estas distintas etapas, nos hablaste de la acción cultural, ¿no?, a propósito de la concientización y por supuesto del aprendizaje como una acción inevitable de la concientización. Ahí Freire acuña el concepto de los círculos de cultura. Yo te quisiera seguir abusando de tu buena voluntad y te quisiera pedir si tú nos puedes comentar qué son los círculos de cultura para Freire y qué rol le asigna a ellos en un proceso educativo. Los círculos de cultura están presentes en la educación como práctica de la libertad, porque son el espacio educativo donde se desarrolla toda la actividad pedagógica. En los textos originales de Freire, que están en portugués, los círculos de cultura son la instancia donde las personas pueden expresar
lo que viven, lo que sienten, lo que aspiran, sus aspiraciones, sus demandas, etc. Esos son los círculos de cultura y están siempre coordinados por una figura que no se llama educador, pero oficia como educador. Yo te diría que lo que mejor ilustra esto es un facilitador de producción de conocimientos. Y aquí se da una cosa muy interesante que solamente se llega a explicitar en la pedagogía del oprimido, porque es allí donde Paulo reinterpreta su pedagogía a la luz de estos nuevos referentes teóricos de los que hablábamos y inicia esta tarea de formular una teoría de la acción cultural basada en conceptos que mi amigo José Luis Fiori ha desarrollado mucho mejor que yo, conceptos de dialéctica y libertad como ejes centrales de un estilo renovado de investigación, acción pedagógica y prácticas políticas. Yo creo que esa es la clave de la teoría de la acción cultural, ¿te fijas? Que pone como momentos de un mismo proceso la producción de conocimientos y la aplicación de conocimientos. Y eso es muy novedoso, es muy novedoso para los investigadores y es muy novedoso para quienes se involucran en este proceso de aprendizaje mutuos. Y yo creo que es esa estrategia, llamémosla estrategia metodológica, es la que inspiró por años a los movimientos de educación y cultura popular dentro y fuera de América Latina. Porque desde Chile, Freire es capaz de conectarse con otros movimientos sociales y con otros gobiernos también que estaban promoviendo transformaciones profundas en sus sociedades. Y te menciono el caso de Perú, que bajo el gobierno de Velasco Alvarado en esa época, cuyos profesionales venían a capacitarse y CIRA, y el de Colombia, donde invitaban con frecuencia a Paulo, sobre todo a hablar de la pedagogía del oprimido y de la investigación, el rol de la investigación en estos procesos de producción y comunicación de conocimiento. Porque hasta ese momento en nuestros países en general, la investigación era una actividad que se desarrollaba en las universidades, en estas torres de marfil, desvinculada absolutamente, te fijas, de las necesidades más políticas, sociales, económicas, y Freire lleva el tema de la investigación en una forma simplificada, si tú quieres, pero introduciendo estilos que son completamente renovados. O sea, esta no es investigación cuantitativa, no son diseños experimentales, son básicamente estudios de percepciones, estudios de ideología, estudios de comportamiento, y se desarrollan muy fuertemente las técnicas cualitativas de investigación y análisis social. Eso también es una novedad en esta estrategia metodológica. Y que dio origen a corrientes de estilos participativos de investigación que fueron claves en América Latina. Y te menciono la investigación-acción, la investigación participativa, la investigación militante, las investigaciones temáticas que se desarrollaron en otros países. Por ejemplo, la investigación que nosotros iniciamos en el ICIRA no se pudo terminar. Está en un informe que circula muy poco, no se pudo terminar por la partida de Freire a hacerse cargo de sus nuevas funciones y sus equipos se desmantelaron y se dispersaron. Pero en Colombia llevaron una investigación temática de principio a fin en el departamento de Nuevo Caldas, y esa investigación temática tuvo un éxito tremendo en la programación de actividades de transformación agraria en ese país. Y entonces estos escritos de Freire, este diseño preliminar que hacía, ya circulaba.
ya circulaba e inspiraba a estos grupos que estaban trabajando a nivel de organizaciones y comunidades de base. Sí, sí, sí. No puedo dejar de decir esto. Desde el punto de vista del educador, de la educadora, de la profesora, los profesores, entiendo que también la dimensión, ¿no?, de sujeto aplica para las y los educandos en la perspectiva freireana, pero solo quiero referir a este sujeto docente. Probablemente el profesor, la profesora, la educadora, el educador se transformen en investigadores de su propia práctica, ¿no? Es la realización plena de su condición de sujetos profesionales. ¿Y por qué no quiero dejar de decirlo, Marcela? Porque es impresionante la anticipación que la propuesta que hace Freire tiene para, por ejemplo, la formación inicial y continua de profesoras y profesores, a nivel no solo en Chile, sino que a nivel global. Él lo viene diciendo, ¿no?, desde los 60, y hay otras más que con él lo vienen diciendo de distintos modos y van concluyendo, ¿no? Pero lo relevante, ¿no?, es que hay una comprensión del ejercicio de la profesión que no es únicamente esto de la dictación de contenido, sino que es la de intelectual, finalmente, la condición de intelectual del profesor, de la profesora, de transformador de esa propia práctica y transformando su práctica también, contribuyendo a la transformación de la realidad. En ese sentido, hay una relación directa, ¿no?, que hace Freire entre la investigación y la enseñanza, ¿sí? Pero en la perspectiva del docente, para ir cerrando, porque ya lamentablemente el tiempo se nos ha ido, pero para ir cerrando, en opinión tuya, ¿por qué Freire hace esa relación? Marcela, yo te he dado mi opinión, pero es solo mi opinión. Quisiera conocer la tuya. Yo creo que es porque Freire siempre pensó de los maestros que ellos, más que apóstoles como se los concebía en tiempos pasados, eran profesionales de la educación y que lo más importante en ellos era su desarrollo profesional docente y que ese desarrollo profesional docente tenía que ser de igual calidad al de todas las otras profesiones, cosa que yo creo que lamentablemente ni siquiera hoy día hemos logrado instalar esta idea de la importancia de profesionalizar el trabajo docente e invertir en la idoneidad profesional de los maestros. Y eso incluye cuestiones como realmente renovar muy fuertemente la formación inicial de maestros, la formación continua de maestros, revisitar y reformular la carrera docente y revisar la institucionalidad de las políticas docentes, que es otro campo donde aún, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, estamos en pañales. Entonces, antes, y yo creo que hasta cierto, no sé hoy día, pero antes era impensable que una persona que estaba siendo formada por una escuela de educación planteara siquiera que quería hacer investigación. Y te lo digo porque yo lo sufrí en la escuela de pedagogía. Cuando yo dije, yo lo que quiero hacer es investigación educativa, me dijeron, vayas a estudiar sociología entonces. ¿Qué fue lo que hice, te fijas? Pero en vez de decirme, qué interesante, ¿por qué no pensamos juntos en cómo renovar esto para que los pedagogos también puedan investigar y producir sus propios estilos de enseñanza, producir, renovar o innovar? La capacidad de innovación se hace investigando, ¿te fijas? El fortalecimiento de las capacidades de innovación. Y hoy día estamos en una necesidad tremenda o de innovar o de aprovechar innovaciones que ya probaron ser exitosas. Sí, hay un libro de Freire, ¿no?, que es un libro diálogo, que tiene con Chor, Miedo y Osadía, en donde precisamente, bueno, ambos, pero particularmente Freire, invita a los profesores a trabajar por la mejora en sus condiciones laborales, indudablemente. Eso es lo elemental, lo básico, pero también les invita a asumir su propia profesionalidad.
su propia formación, la autoformación y asumir esta condición de investigadores de la propia práctica en la perspectiva de desarrollar sus procesos reflexivos a través de la experimentación en lo pedagógico y de la innovación en lo pedagógico. Lo dice de otro modo, pero finalmente esa es la invitación, ¿no? A que la propia práctica se vea transformada a partir de la acción decidida y consciente del sujeto docente. Marcela, nos quedan 5 minutos para cerrar. No sé si quisieras tú hacer un planteamiento. Me parece que lo mínimo que podemos hacer por ti es dejar estos minutos para que tú puedas cerrar en un comentario abierto, libre, puede ser relacionado con lo que venimos conversando o con cualquier otra idea que tú quisieras compartir con nosotras y nosotros. Mira, a mí me da mucho gusto lo que me dices y espero que este revival, este renacer de Freire y sus ideas político-pedagógicas, entendiendo que político es más que la política contingente. Exacto. Es pensar un país que sea más equitativo, más igualitario, pensar una educación de mejor calidad, sobre todo para los grupos más vulnerables, ¿te fijas? Y que ojalá impacte en las formas de organización escolar y que ojalá impacte en este binomio profesor-alumno. A mí me dio mucho gusto leer que a raíz de la pandemia algunos profesores dijeron que era la época en que habían logrado innovar, mucho más que en épocas normales. Entonces, aprovechemos la oportunidad que nos brinda esta pandemia para hacer un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación, para innovar en la sala de clase, para transformar a los alumnos en sujetos de su propio aprendizaje. Es impresionante cómo uno ve cómo niños muy chiquitos que están en los niveles de educación básica han ideado fórmulas para poder comunicarse en forma remota con sus profesores. Y cómo sus profesores se han preocupado realmente de hacerle llegar los materiales que ellos necesitan para seguir aprendiendo. Entonces yo pienso que si las ideas de Freire permearan nuestro sistema educativo, que no se han transformado en los últimos 50 años, sería realmente un aporte a lo que es urgente, transformar nuestra educación, fortalecer y transformar nuestros sistemas públicos de educación. Es ahí donde se educan las grandes mayorías y hay evidencia suficiente para decir que la única forma de evitar el analfabetismo es mejorar la calidad de la educación, mejorar la equidad en la educación y mejorar la pertinencia de los contenidos que se enseñan en la educación. Entonces, si los profesores pueden investigar realmente los universos culturales de sus alumnos, las condiciones en que viven, pueden flexibilizar el currículum para adaptarlo a sus necesidades, yo creo que estaríamos haciendo una gran contribución a la mejora de la educación, sobre todo pública. Exacto. Yo con eso, digamos, cerraría entendiendo que, mira, esto es un proceso. Todavía estamos en los comienzos. Yo estoy en una alianza ahora con 2 profesores, uno en la Universidad Estadual de San Paulo, Walter Kohan, y uno de la Universidad de Pensilvania, John Holst, que fue el primero que escribió sobre los años de Paulo Freire en Chile y lo que Chile le aportó a Paulo Freire. Realmente la evolución y la transformación de las ideas pedagógicas de Freire se las debe a los 4 años y medio que pasó en Chile. Y él así lo reconoce en la pedagogía de la esperanza y en la introducción de la versión española de Pedagogía del Oprimido. Él dice, los años que pasé en Chile fueron los más productivos desde el punto de vista intelectual y donde realmente yo tuve las mayores satisfacciones
desde el punto de vista laboral también. Entonces, yo creo que aprovechemos este legado, ¿te fijas? Debatamos, conversemos, enseñemos. Hay mucha gente que no sabe, sobre todo gente joven, que no sabe quién era Paulo Freire. A mí de repente me preguntan, ¿y quién es este señor Paulo Freire que todos hablan tanto de él? Yo creo que hay que partir por ahí, ¿te fijas? Y recogerlo desde el comienzo hasta llevarlo a sus años en Chile, pero después proyectarlo, porque él tuvo una tremenda influencia en los países africanos, tuvo una tremenda influencia en la Iglesia Católica a través de la teología de la liberación, y tuvo influencia en muchos campos disciplinarios. Entonces, yo creo que vale la pena invertir un poco en un análisis profundo de su pensamiento para ver qué nos sirve hoy día y qué podemos proyectar. Exacto, exacto. Quizás el desafío que nos queda a nosotros, Marcela, me tomo esas últimas palabras tuyas, es alfabetizar respecto a el alfabetizador, ¿no? Sería como un desafío medio poético, alfabetizar respecto al legado del alfabetizador, a través de la concientización, a través de del reconocimiento de la condición de sujeto, a través de reconocer que lo político es mucho más que la política y que lo educativo es esencialmente algo político, porque es público, y por tanto el desafío que nos corresponde a nosotros, a nosotras como educadores, es precisamente no solo alfabetizar, sino que también actualizar, renovar, recrear la obra de Freire para los desafíos del mundo contemporáneo. Te quiero agradecer nuevamente, Marcela, la gentileza que desde el primer minuto tuviste para esta iniciativa, decirles a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos siguen, que Marcela también va a estar con nosotras y nosotros en el seminario en noviembre, el seminario Centenario Paulo Freire, saberes y prácticas pedagógicas para la emancipación y la justicia social. Saludamos a Luisa Morgado, que desde Calama, en la región de Antofagasta, nos saluda. También saludamos a la colega Débora Judía, de El Salvador, una profesora salvadoreña, muy amiga nuestra. Le mandamos desde acá un gran abrazo. Y también a Rebeca Bustos, que nos hace una pregunta. Tanto los comentarios de las tres colegas los vamos a proyectar, ¿no?, en el seminario Paulo Freire. Lamentablemente no nos dio el tiempo para poder abordar lo que ellas también comparten con nosotros. No obstante, decir que en la última parte de la conversación, Marcela, sin conocer sus preguntas o comentarios, hizo referencia directa a ellos. Así que bueno, les agradecemos a ustedes desde el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Le agradecemos nuevamente a Marcela, a Flaxo, que ha tenido la gentileza de colaborar en esta tremenda iniciativa, y les dejamos invitados invitadas para seguir conectados y conectadas en torno al seminario y a las actividades de conmemoración del centenario de nuestro gran Paulo Freire. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted.